Shalom familia, gracias por acompañarnos en esta mañana en donde vamos a poder compartir sobre cómo usar la metodología de estudio que hemos aprendido de nuestro hermano Rico y ya hemos estado cubriendo el primer tema que cubrimos fue justicia y bondad. ¿Por qué empezamos por justicia y bondad? Porque es lo primero que nosotros conocemos al acercarnos al Eterno. Al conocer a Yeshua nosotros conocemos la justicia y la bondad de Dios y empezamos a investigar un poquito y nos dimos cuenta que el término de justicia y bondad, justicia y rectitud, tiene un concepto tanto para el Antiguo Medio Oriente como para el Antiguo Testamento o el Tanaj. Y vemos que el Nuevo Testamento, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, no está, digamos, desasociado del significado de lo que es justicia y rectitud de lo que es el Antiguo Testamento. O sea, vemos como que en el Nuevo Testamento se está afirmando sobre lo que es la justicia y rectitud del Eterno y se nos está dando casos prácticos de cómo nosotros poder mantenernos dentro de lo que es la rectitud y la justicia de Dios. Entonces, es lo que primero empezamos a experimentar y ahora que experimentamos lo que es la justicia y la rectitud de Dios, el Eterno, y esto es más o menos lo podemos ver como un patrón en la relación entre el Eterno y Abraham, en donde vemos que Abraham experimenta la justicia y la bondad de Dios, conoce del Eterno, lleva un proceso de 24 años de conocer a Dios, y en esos 24 años que él conoce al Eterno, conoce al Dios que está sirviendo, entonces hay un convenio. Entonces, ahora vamos a empezar a ver esta esfera del convenio, de lo que son los convenios. Vamos a primero ver el contexto de lo que es un convenio. Y obviamente esto nos va a permitir poder comprender textos del Nuevo Testamento. Recuerden que todo lo que estamos viendo, tratando de desarrollar la metodología, es poder poner una base de contexto, ya sea tomando el Antiguo Testamento o el Tanaj y el contexto de Antiguo Medio Oriente, para nosotros después entender este vocabulario de convenios en los escritos del primer siglo. Entonces, miren, es bien interesante porque cuando nosotros vamos a los escritos del primer siglo, en Mateo capítulo 26, verso 28, vemos que Yeshua dice que habla de el nuevo pacto, de un nuevo pacto. En Hebreos capítulo 8 al capítulo 10 también vemos que se habla de un nuevo pacto. Entonces, la pregunta es, ¿de qué están hablando? ¿De qué nuevo pacto están hablando? ¿Es realmente algo nuevo? ¿O qué quiere decir en los textos originales cuando se habla de algo nuevo, de algo renovado? Y principalmente la palabra pacto. Entonces, la idea es que hoy podamos marcar el precedente de lo que es un pacto, que nos ayude a entender para la próxima clase. Vamos a entrar un poquito más de lleno en lo que es el pacto dentro de lo que es los escritos del primer siglo y poder también marcar este precedente de que cuando se habla de pacto en el Nuevo Testamento, a pesar de que se hable de un nuevo pacto, no está desasociado de lo que era el concepto de un pacto en el Antiguo Testamento o en el Tanaj o en la Torá. Entonces, vamos a ir marcando estos precedentes para entender el concepto y al tener ahora claro el concepto de lo que es convenio, nos va a ayudar a entender cuando veamos las palabras o el vocabulario que está asociado a convenio en el Nuevo Testamento, nos va a ayudar a entender de qué se está hablando y principalmente las condiciones en las que se da un convenio o un pacto o los tipos de convenios o pacto, y eso también va a marcar los tipos de responsabilidades que tienen las partes dentro de ese pacto o convenio. Entonces, vamos a comenzar, familia. Voy a compartirles aquí la presentación, así podemos empezar el estudio. Recuerden que estamos cubriendo lo que es la esfera de convenios. Esta es la metodología de estudio que usamos de nuestro hermano Rico y que la verdad es una herramienta muy útil a la hora de estudiar las escrituras en el contexto. Nos permite tener una guía, nos permite tener un orden de estudio y obviamente que mientras más vamos estudiando, vamos viendo que empiezan a surgir otros temas que van a complementar estas esferas. Y vemos que estos temas están presentes desde Génesis hasta Apocalipsis. Y un poco también esta metodología nos enseña a valorar lo que el Eterno ha hecho por nosotros. Porque recuerden que nosotros estábamos en la esferita roja.
en la impureza moral, en la impureza ritual. Estábamos en esa esfera de muerte, caos, rebelión, exilio, pero al conocer nosotros la justicia y la bondad de Dios, empezamos a entender que tenemos la posibilidad y la promesa de ir a la esfera verde, que es la esfera de la vida, que podemos volver a ser moralmente puros, que también nos podemos preparar ritualmente cuando el templo esté en pie, pero empezamos a experimentar que vida, orden, santidad y principalmente tener la promesa de que en algún momento el Eterno, si nosotros nos permanecemos en la esfera de la vida, de la pureza moral, nosotros vamos a poder tener esta promesa de poder llegar al fin de los tiempos y volver a la perfección del Eterno. Recuerden que el Eterno siempre, ¿qué es lo que quiere? Que la humanidad regrese a su estado original en el jardín del Edén, así como en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Entonces, toda esta herramienta nos permite marcar estos precedentes y también valorar lo que el Eterno hace por nosotros. Y para poder entender estos temas, usamos la escalera del contexto. Para poder entender el texto bíblico, miren todo lo que tenemos que aprender. Así que esto es lo que vamos a estar usando en todas nuestras clases con respecto a lo que es la metodología de estudio como herramienta para comprender las escrituras. Entonces, vamos al tema. Pactos. ¿Qué es un pacto? Vamos a definir lo que es pacto. Esto lo estoy tomando del diccionario Lexham, que es un muy buen diccionario que obviamente no da comentarios, sino que nos presenta la información de una forma en que nosotros podamos validarla y principalmente considerando el contexto. Entonces, vamos a definir lo que es pacto, que en los escritos del primer siglo, y eso lo vamos a ver la próxima clase, de ver cómo se usa la palabra diatique. Diatique es lo que es en el griego pacto o convenio. Y eso lo vamos a profundizar más en la próxima clase. Entonces vamos a definir lo que es pacto. Pacto es un vínculo de parentesco sagrado entre dos partes, rectificado por la promesa de un juramento. Hacer un pacto era una costumbre generalizada en todo el antiguo cercano oriente y en la cultura greco-romana, y servía como un medio para forjar lazos sociopolíticos entre personas o grupos. Entonces vemos que dentro de la sociedad, ya sea del antiguo Medio Oriente como la sociedad greco-romana, si estamos hablando primer siglo, la época de nuestro Mesías Yeshua, lo que eran los pactos era algo esencial dentro del funcionamiento de una sociedad y que marcaba estas relaciones entre personas. O sea que es un tema bien interesante. Entonces esto ya nos está ayudando a entender que cuando se habla de pacto, el concepto que se ve en pacto en el primer siglo es el mismo concepto que se ve cuando estudiamos la Torá o el antiguo Medio Oriente. Es el mismo concepto de buscar una relación de parentesco, una relación de, podemos decir, podríamos entenderlo como una relación de lealtad, un convenio de lealtad, un juramento entre ambas partes. Entonces, esto es un poquito a grandes rasgos lo que es un pacto. Vamos a definir correctamente lo que es pacto. Obviamente la definición está un poco en discusión porque hay distintas ramas de comentaristas que ven los pactos de distintas formas. Desde el siglo XIX, los eruditos alemanes tienden a definir pacto en términos estrictamente legales. Y esto nos va a ayudar también a entender que la Biblia no es un documento teológico, sino más que nada un documento legal, reduciéndolo de esta manera a un sinónimo de la ley o sus obligaciones. Si bien los pactos siempre contienen leyes, cada vez más eruditos reconocen la prioridad de las relaciones de pacto por encima de las obligaciones legales. En el siglo XX fue testigo del surgimiento de un consenso real entre los eruditos bíblicos, protestantes, católicos y judíos. O sea, en el siglo XX ahora se empiezan a unir los comentaristas, podemos decir los eruditos bíblicos, de distintas ramas, los protestantes, o sea, los evangélicos, católicos y judíos, para tratar de definir lo que es pacto convenio.
quienes consideran que en la antigüedad los pactos representaban el sello de lazo de parentesco sagrado por medio de la sanción legal y el rito litúrgico. Ok, y esto es algo que es bien interesante porque es algo que lo vamos a ver dentro de las escrituras, en donde nos muestra que en lo que es los pactos no es algo únicamente legal que tiene connotaciones legales, sino que también marcan relación y también vamos a ver que hay distintos ritos o formas de celebrar estos convenios. Y uno muy particular es la comida, familia. Y eso lo vamos a estar viendo durante todas las escrituras. Y entonces, al ver, porque obviamente no nos habla las escrituras de que fulanito hizo un pacto, un convenio. Muchas veces habla de que entre dos personas se ponen de acuerdo y después comen. Eso, el vocabulario nos marca que es un convenio. Recuerden, familia, que la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. O sea que el vocabulario que se usa es para personas que conocen el contexto, que viven en ese contexto. Entonces, al conocer el contexto, no hace falta que se le estén aclarando muchos términos. Ahora es nuestro desafío de poder aprender este vocabulario y poderlo identificar en las escrituras. Y esto está pasando por ejemplo, en la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, muchas veces no nos dice que hace un pacto o un convenio, sino que dicen que llegan a un acuerdo y después culminan ese acuerdo con comida o con intercambios de bienes. Ok, eso está relacionado con rituales litúrgicos que ¿No te son espera el aire acondicionado allá como en el la trabajo? firma de lo que es Y cuando salí de allá, ¿no te quedaba un rato así que el cuerpo se ambiente primero y de tu trabajo? Perdón, hermano Jorge, tiene el micrófono abierto. Gracias, familia. Entonces estamos hablando de que eh, habían como distintos, o sea, hay vocabulario dentro de las escrituras que nos marcan un convenio. Y parte de esto es los ritos litúrgicos. Los ritos litúrgicos o los rituales de cómo se realizan los convenios nos marcan que hay un convenio de partes o vamos a ver que también hay convenios en donde una parte asume el compromiso y eso lo vemos en la historia de Abraham. Entonces, vamos a empezar a ir descubriendo y redefiniendo lo que es pacto, lo que es convenio, de verlo en las escrituras y justamente en esta porción que nos corresponde esta semana es muy presente, está muy presente lo que es lo que son los pactos, ¿bien? Entonces seguimos definiendo lo que es pacto. Como lo explica el profesor de Harvard, F.M. Krauss, un pacto es un medio legal generalizado por el cual los deberes y los privilegios de parentesco pueden extenderse a otro individuo o grupo, incluidos los extranjeros. Los pactos se sellan prestando juramento y los lazos familiares resultantes se rectifican con la celebración de ritos de culto y la regulación de las condiciones y las obligaciones legales. Ok, entonces, digamos que hoy entre los eruditos predomina lo que este profesor Cross nos está definiendo de pacto. Lo explica como una relación legal en donde se garantizan el cumplimiento de las obligaciones y deberes de cada una de las partes y se marca a través de un sello que es un juramento o un rito cúltico, como por ejemplo celebrar una comida o un intercambio de bienes, que también está también presente la regulación de las condiciones y obligaciones legales, o sea, que se dejan manifiestas también las condiciones por la cual se celebra el pacto y cuáles son las obligaciones de cada parte y obviamente, si hay obligaciones, también hay una cláusula en la cual se menciona si la persona no cumple, sucederá esto, o se da por entendido dentro de los ritos de culto. Bien, y eso es algo que lo vamos a ir analizando. Y hay una gran diferencia entre lo que es pacto y contrato. Y esto es algo que es bien interesante, familia, porque necesitamos marcar esta diferencia. Muchas veces nosotros explicamos lo que es un pacto como si fuera un contrato. Y la verdad que son dos cosas totalmente distintas.
Los contratos y los pactos se diferencian en varios aspectos, por ejemplo, en la motivación por la cual se celebra un pacto o un contrato. Por ejemplo, el contrato, la motivación es más que nada algo personal, podríamos decirlo, podemos tomarlo también como algo que también se puede atribuir a propiedad, como que esto es tuyo, aquello es mío, o sea, es como marcando, puede ser también un poquito, podemos decirlo como algo de, podemos decir como siempre buscando el contrato, buscando mi beneficio. En cambio, el pacto es algo un poco más íntimo, es algo que va más a la relación, marca la relación entre personas. Entonces podríamos decir que un contrato está relacionado con los bienes materiales, al intercambio de bienes materiales, siempre uno buscando esto es tuyo, esto es mío, dejando claro de quién es quién cada cosa, pero los pactos, la gran diferencia con el contrato es que es una relación, se está marcando una relación entre personas. Como por ejemplo, en el antiguo Medio Oriente se usa mucho la frase yo soy tuyo y tú eres mío. Lo cubre prácticamente una gama ilimitada de relaciones humanas y deberes. O sea, está todo relacionado el pacto con la relación entre seres humanos. En términos de la motivación, los contratos se basan en el beneficio y en el egoísmo, mientras que el pacto requiere de la lealtad que uno expresa voluntariamente y amor sacrificial. Ok, y esto tenemos que entender que amor no es un sentimiento, sino que dentro del mundo del antiguo Medio Oriente, el amor está relacionado a qué? A la lealtad, a la fidelidad, al cumplir con los, podemos decir, mandatos o con las obligaciones de un convenio. Y eso marca que yo tengo que ese amor es básicamente mi lealtad a la otra parte del convenio y que la otra parte también tiene ese mismo amor y tenemos una relación de pacto. O sea que amor en el contexto bíblico no está hablando de sentimientos, sino que está hablando de qué? Está hablando de una relación de pacto. Entonces, tenemos que tener en claro esta diferencia entre contrato y pacto, porque muchas veces, y hasta yo he cometido el error familiar de muchas veces explicar lo que es un pacto mencionando que hoy en día sería como un contrato. Ok, en el antiguo Medio Oriente existían también los contratos, pero obviamente las motivaciones son distintas. Y para que lo recordemos, un contrato es con respecto a algo material, buscando un beneficio, mientras que un pacto es una relación entre seres humanos, es una relación entre personas, en donde se busca el beneficio mutuo de ambas partes y que es algo voluntario y que uno expresa su lealtad a una parte, a otra parte. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, familia, más cuando hablamos de pactos dentro de la Biblia. Recordemos que ¿quién hace el pacto, familia, con Israel? ¿Quién es el que hace el pacto? A ver, familia. El Eterno. Amén. El Eterno hace el pacto con Israel. Por ende, hay una relación entre el Dios Todopoderoso y su pueblo. Y esta es una gran diferencia con lo que era el mundo del Antiguo Oriente, porque no hacían los dioses pactos con la humanidad, sino que los dioses oprimían la humanidad. En cambio, Dios, ¿qué hace? Hace un pacto en donde Él muestra su amor a la humanidad y cuál es nuestra responsabilidad. También mostrar nuestro amor a aquel que hizo ese pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que hasta el día de hoy podemos nosotros disfrutar por medio de Yeshua, ser partes de ese pacto. Ahora queda en nosotros empezar a aprender cuáles son nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, y cómo nosotros mostrar este amor, o sea, lealtad al Eterno. Y obviamente esto es algo voluntario, nadie nos obligó a entrar en convenio con el Eterno, sino que por su inmensa misericordia, Él nos permite conocerlo a través de Yeshua. Ah, y esto nos tiene que ir, ya tenemos que ir teniendo esto en cuenta cuando Yeshua habla del nuevo pacto. Pero ya lo vamos a ver eso en la próxima clase. Ahora, tengamos en mente esto, esta relación. Ahora, para definir bien qué es un pacto, tenemos que entender esta relación que hay entre Dios y su pueblo, en donde es el único Dios, digamos, en el antiguo Medio Oriente, que hace un pacto
con el pueblo. Y por eso ahora entendemos por qué en Éxodo capítulo 19 dice que Israel iba a ser visto como un pueblo de reyes y sacerdotes. Porque todo el pueblo, desde el más chico al más grande, desde el pobre al rico, desde el hombre, la mujer, los niños, todos estaban dentro de esta relación de pacto y ellos conocían, como Israel conocemos la voluntad de Dios. Y eso era una gran diferencia con el mundo del Antiguo Medio Oriente, que obviamente los dioses, ¿qué hacían? Oprimían a la humanidad, mientras que Dios hace un convenio, nos muestra su lealtad, su amor, y ahora Él espera que reciprocidad, familia, que esto tiene que ver con honor y vergüenza, que va a ser en la próxima esfera que vamos a estar cubriendo. Entonces, es bien importante que tengamos en claro qué es un pacto y qué es un contrato para no cometer este error de mal entender lo que son los términos. Obviamente son similares, pero el concepto y la motivación son totalmente distintos. Bien, los contratos son temporarios, mientras que las uniones de pacto son permanentes, incluso intergeneracionales. Tales distinciones no implican que los pactos sean necesariamente opuestos a los contratos, ya que los pactos requieren de hacer promesas y juramentos. Un contrato es un acuerdo sobre un asunto humano que puede ser rectificado con la jura de un pacto para añadir la dimensión mayor de obligatoriedad de lo divino. O sea que podemos ver que se puede empezar con un contrato que termina siendo un pacto porque al intervenir, por ejemplo, y esto lo vamos a ver, por ejemplo, cuando Jacob hace un pacto con Labán, él estaba jurando un pacto con el Dios de Israel, Jacob, y Labán con sus dioses. Entonces, al interponer a los dioses, es una garantía de que este pacto se va a cumplir. Y un contrato puede empezar como un contrato de entre seres humanos buscando un beneficio, pero para darle una connotación más alta a este contrato, se puede convertir en un pacto. Y básicamente vemos que los pactos están basados y se requieren en promesas y juramentos. Y esto es algo bien interesante, familia, que podemos verlo cuando dice que son intergeneracionales. Y justamente esta porción vamos a ver en el capítulo 28 de Génesis cómo la promesa de Abraham pasa a Isaac y pasa a Jacob. Entonces me gustaría que empecemos a ver de dónde comienza este pacto que hace Dios con Israel. Bien, me gustaría ver, Gilberto, ¿puedes leer de Génesis capítulo 17 del verso 1 al 13? Sí. Génesis, ¿qué? Disculpa. 17 del verso 1 al 13. Ok. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, y a ti y a tu descendencia les daré una posesión perpetua, toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por todas las generaciones, y este es el pacto que establezco contigo. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esta será la señal del pacto entre nosotros. Es hasta el 13, ¿no? Sí, Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido.
tanto los hijos nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberá ser circuncidado. De esta Ah, manera, mi pacto, de esta ujú. manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Hasta ahí. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Ok, acá estamos viendo entonces el inicio de un pacto. Acá estamos viendo cómo el Eterno está haciendo el pacto con Abraham. Y miren, dice que tenía ¿cuántos? 99 años. O sea que el Eterno antes de hacer un pacto con Abraham, él tiene una relación. Y es un poco lo que está pasando con nosotros, familia. Algo que está pasando con nosotros cuando nosotros conocemos ahora de Yeshua y ahora a través de Yeshua empezamos a conocer de que estamos en una relación de convenio, de pacto con el Eterno y que hay un convenio que nos une a un pueblo. Y recuerden que dicen las escrituras que nosotros no teníamos Dios, no teníamos heredad y ahora a través de Yeshua somos injertados, como dice Romano 11, en este olivo que es Israel. Ahora somos parte de ese pacto que viene de, miren de dónde, desde Abraham. Y es bien interesante porque el proceso es muy similar. Siempre el Eterno nos está dejando ver estos procesos, vamos a decir, estos precedentes, en donde Él siempre está buscando que una relación con su pueblo. Y acá vemos que hay una relación de 24 años desde que Abraham conoce al Dios Todopoderoso y él decide seguirlo de forma voluntaria y después de conocerlo, entran en una relación de convenio. Pues exactamente sucede con nosotros, familia. Por eso cuando nosotros analizamos cómo nosotros llegamos al Eterno, vemos todo este proceso en el cual conocemos a Jesús, después conocemos a Yeshua y ahora empezamos a conocer las condiciones del pacto y después tomamos nosotros la decisión si permanecemos en el pacto o no permanecemos en el pacto. Pues es algo similar. Y acá vemos cómo, principalmente en el verso 7 y 8 del capítulo 17, estamos viendo cómo el Eterno le dice que este pacto va a ser intergeneracional. O sea, ¿qué quiere decir? Que se va a transmitir de generación en generación. Cuando dice que este pacto será entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. O sea, que este pacto se va a extender por todas las generaciones. Es decir, que este pacto de Abraham es el que se está extendiendo generación tras generación. Que ahora a través de Yeshua, que es el mediador, por el cual ahora nosotros podemos ser injertados a este pacto y ahora nosotros empezar a hacer nuestra parte y también poder experimentar lo que Abraham, esto que le está diciendo el Eterno a Abraham, de que él va a bendecir a las naciones. ¿Ok? Entonces, es bien interesante que aquí inicie este pacto que es el pacto que nos afecta a todos nosotros, familia, que nos une a todos nosotros, que nos hace parte de un pueblo. Y este pacto dice que es intergeneracional, que pasa de generación en generación. Entonces es decir que este pacto pasa de Abraham a Isaac. Cuando vamos al capítulo 26, eh, familia Gómez, ¿pueden leer capítulo 26 del verso 3 al 5? El- Reside en esta tierra y yo estaré contigo, y te bendeciré, yo te asignaré todas estas tierras a ti y a tu linaje. El cumplimiento del juramento que le hice a tu padre Abraham, haré tu descendiente tan numeroso como las estrellas del cielo, y daré a tu descendiente todas estas tierras, de modo que todas las naciones de todas las tierras se bendecirán por el medio de tu linaje. Y por cuanto Abraham me obedeció y cumplió la orden, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Así que Amén. Isaac, ajá, Amén, amén, amén. Entonces acá vemos cómo ahora se está confirmando el pacto que hizo con Abraham. Ahora el Eterno los está confirmando con Isaac. Y está usando el mismo vocabulario, familia. Y eso nos muestra que el pacto de Abraham va a pasar de generación en generación. Es una
podemos decir, uno de los tipos de convenios que se hacen. Y que estos convenios y estos pactos no se pueden romper así porque sí. Son muy difíciles. Ya cuando alguien entra en pacto, y más un pacto perpetuo, como por ejemplo el de Abraham, no se pueden romper. Por más que una de las partes muera, el pacto pasa de generación en generación. Y es lo que estamos viendo, familia. Como ahora este pacto que hace el Eterno, que sabemos que no muere, pero sí está la otra parte, que es Abraham y que muere, que es por, obviamente, esto viene desde Adán y Eva, que ahora reina la muerte. Entonces, este pacto va a pasar de generación en generación y vemos cómo pasa ahora de Abraham a Isaac, siendo confirmado por el Eterno, usando el mismo vocabulario y aclarándole a Isaac de que Abraham había escuchado la voz del Eterno, que había guardado sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos y sus leyes. ¿Ok? Entonces, ahora familia, nosotros vamos a continuar, porque ahora este pacto no solo va a estar con Isaac, sino que ahora pasa a Jacob. Cuando vamos al capítulo 28 y leemos los versos 3 al 5, justamente los mismos versos, vamos a ver cómo el Eterno está rectificando este pacto con Jacob. Vamos a leer del verso 28 del 3 al 5. Franco, ¿puedes leerlo? Sí, sí, More. Uy, se escucha un poquito feo, mi hermano. A ver ahí. Por ahí bájale un poquito el volumen, porque me parece más que nada el volumen de los parlantitos. A ver ahí. Ahora sí, Franco. Ok. Génesis 28 del verso 3 al 5. 13. 3 al 5. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos descendientes. Perdón. Sí, mi hermano. Está fuerte el volumen, me parece. Se está acoplando. Bueno, mientras Franco arregle el audio, mi hermano Sedequiel, alguien de la familia de Gracia y Verdad, pueda leer estos versos. O bueno, mi hermano Jorge, ya que tiene el micrófono abierto, ¿los puedes leer? A partir del versículo 3, Del 3 al ahí, 5. Ajá. Del versículo 3 al 5 de Génesis 28. Perdón, tardé en reconectarme con el micrófono, tenía problemas. Sí, sí, pero no importa. Prepara entonces, mi hermano Sedequiel, prepara Génesis capítulo 28 del verso 13 al 17. Y Jorge va a leer 28 del 3 al 5. y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Amén. O sea, acá vemos cómo ahora, recuerden que el pacto de Abraham fue hecho por Dios y Abraham, pasó ahora a Isaac. Ahora Isaac, ¿qué está haciendo? Está dando esta bendición a Jacob, está como recordándole el pacto que hay dentro de la familia. Recuerden que hasta el momento es algo familiar lo que es los mandamientos, la Torá, lo que conocemos como la Torá, es algo familiar, algo que está dentro únicamente de la familia de Abraham y se transmite de generación en generación. Asimismo, se está transmitiendo el pacto que hace el Eterno con Abraham.
Y vemos que es el mismo vocabulario y es más, les dice que te dé la bendición de Abraham. Estás recordando el pacto de Abraham. Entonces vemos cómo ahora Isaac está trasladando este pacto a Jacob y en los versos 13 al 17, mi hermano, o sea, de aquí los puedes leer, vamos a ver cómo Dios rectifica o confirma este convenio. Sí, del 13 al 17. Ujú. Y he aquí Yahvé estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré y te traeré esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahvé está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Gracias, mi hermano. Wow. Acá vemos como ahora Jacob está teniendo una relación personal con el Eterno. Recuerden que hasta ahora Jacob era el Dios de mis padres, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, pero ahora está experimentando Jacob una relación con el Eterno. Tiene un encuentro personal con el Eterno. Y en este encuentro, el Eterno que está haciendo, rectificando el convenio o digamos la bendición que recibe de parte de su padre Isaac, que proviene de Abraham, y le está obviamente usando el mismo vocabulario. Y vemos cómo el Eterno está haciendo sí una rectificación o está reconfirmando que en la descendencia de Jacob va a estar el pacto de Abraham y que eso después se traslada a Israel. Y eso es lo que aún hoy a nosotros nos une al pueblo, familia, cuando reconocemos que Yeshua murió y que el Padre lo resucitó entre los muertos. Eso es un vocabulario de juramento, es un vocabulario de pacto, un vocabulario en donde estoy reconociendo que Yeshua es el Mesías y que al reconocer que fue levantado entre los muertos, estoy reconociendo la autoridad de Dios y estoy asumiendo ser parte de este pacto que se pasa de generación en generación, desde Abraham hasta Israel. Y es un pacto perpetuo, que ahora nosotros podemos ser injertados. Miren ahora cómo podemos entender Romanos 11, el por qué Pablo usa el vocabulario que usa, de que estábamos fuera del pacto, éramos del olivo silvestre y fuimos injertados en contra de la naturaleza al olivo santo, que es Israel, que tiene el pacto de Abraham. Ahora nosotros somos parte. Y obviamente al ser parte, lo que está hablando, ahora entendemos que lo que está hablando en Romanos 11, cuando dice que nosotros no nos podemos jactar, cuando somos injertados, que tenemos que obviamente ser parte de ese olivo natural, adaptarnos a ese olivo natural como un injerto, está usando ese vocabulario para que podamos entender de que ahora yo tengo obligaciones, compromisos y también tengo derechos dentro de ese convenio. Pero todo está sujeto a qué? A cómo yo ponga por obra esas condiciones. Porque si no, dice que seremos cortados al igual que los naturales que fueron cortados. ¿Por qué? Por no sujetarnos a la obediencia de ese pacto. O sea, wow, familia. Ahora podemos ir teniendo, ven cómo ahora vamos definiendo lo que es pacto y cómo se ven dentro de las escrituras, principalmente en la Torá y en el Antiguo Medio Oriente, nos da el concepto para entender qué es lo que se está hablando de pacto o de la palabra diatique, que lo vamos a ver que se va a usar en otros términos también dentro de lo que es el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que está implicando? Está implicando de una relación en donde hay obligaciones y también hay derechos para cada una de las partes. Entonces aquí tenemos un precedente de cómo
se va dando estos, podemos decir, estas relaciones digamos, personales entre una deidad y un pueblo, y que va pasando de generación en generación. Y es algo también que lo vamos a ver en Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, del verso 13 al 18. Si mi hermano Franco puede leerlo. En el libro de Hebreos capítulo 6, del verso 13 al 18. A ver, ¿me escuchará? Ahora sí, mi hermano. A ver, busco acá. Dice, perdón. Hay un ruido, mi hermano. Sí. Hay un... Mi hermano Gilberto, ¿lo puedes leer mientras Franco puede solucionar el audio? Porque si hay mucho Sí, por acá lo mi leo. hermano Franco. Porque cuando Yahweh le hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, verdaderamente te bendeciré abundantemente y te multiplicaré en gran manera. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por uno superior a ellos, y un juramento que se da como confirmación es para ellos el fin de toda reclamación. Por esto, como Elohim quería demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, la garantizó con un juramento. Así, por dos actos inmutables, en lo que es posible que Elohim mienta, los que hemos venido a él en busca de refugio, tenemos un poderoso aliciente para aferrarnos de la esperanza que se nos pone delante. Amén, mi hermano. Entonces vemos cómo ahora el autor de Hebreos está mencionando exactamente lo mismo que estamos hablando recién, familia. De que hay un pacto hecho con Abraham que pasó de generación en generación, que Abraham va a ver el cumplimiento de esta promesa y lo ha hecho con paciencia, y que nosotros somos parte de ese convenio. Y que ha sido un convenio que, cuando vemos el convenio que hace con Abraham, el autor de Hebreos está diciendo es un convenio, podemos decir, unilateral, en donde Dios es el que garantiza que se vaya a cumplir el convenio. Y por eso vemos que el Eterno le dice a Abraham, esto va a pasar de generación en generaciones. Entonces, vamos a ver cómo ahora este convenio, ahora entendemos ahora el sentido en el cual se está usando el convenio o los pactos en el Nuevo Testamento, siempre haciendo alusión a lo que es este convenio original con Abraham, en donde ahora nosotros somos parte, que no es porque somos nosotros muy buenos, porque el Eterno quiere hacer un convenio con nosotros porque somos buenos o porque lo merecemos, no, sino que es porque se lo hizo Abraham y por ende se va a transmitir de generación a generación, y quien toma, podemos decir, la condición de que se cumpla el convenio es el Eterno. Él te está garantizando por su mismo nombre que este pacto se cumpla. Cueste lo que cueste, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el Eterno lo ha jurado por su nombre. Él es el garante, el fiador de este convenio. ¿Ok? Entonces, wow, familia, miren cómo ahora vamos viendo que lo que es convenio, tanto en el Tanaj o como el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hay una relación. No están desasociados. Entonces, es algo que tenemos que meditar cuando hablamos de nuevo pacto, porque en realidad, ¿habrá un nuevo pacto? ¿O de qué están hablando? Y eso lo vamos a ver la próxima clase un poquito más a detalle. Y vamos a ver un poquito ahora, ya que estamos hablando de pactos, la definición de pacto, y vemos cómo los pactos van pasando de generación en generación. Hay distintos tipos de pactos. Hay por parentesco, por tratado o cesión. Y esto todo también depende de lo que se está pactando, o más que nada de la motivación por el cual se hace un pacto. Los pactos pueden ser clasificados según cuál sea la parte que hace el juramento que rectifique el pacto.
Cuando ambas partes juran, resulta un pacto de parentesco o de paridad. O sea, si yo me pongo de acuerdo, y vamos a ver que esto es muy común en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, de ver cómo los reyes, como por ejemplo, acá en el caso de Jacob y Labán, este es un pacto de parentesco, pero no porque son parientes, sino porque ambos hacen el juramento. Ellos entre ambos están jurando cumplir con el juramento. Este tipo de pacto se califica como de parentesco debido al compromiso mutuo que juran a ambas partes, en lugar de ser una obligación unilateral jurada por una parte hacia la otra. O sea que vemos que cada vez que veamos, y por ejemplo, en los reyes está muy presente esto, cuando un rey hace un convenio con otro rey, vemos que ambos entran en juramento. Aquí, obviamente, aprovechando que estamos en la porción de que habla de Jacob, que va del capítulo 28 en adelante, estamos viendo de que Jacob hace con Labán en el capítulo 32, hace un convenio y que ambos llegan a tener podemos decir, esta relación y que entre ambos ellos llegan a un acuerdo y que van a cumplir las obligaciones. No es que una sola parte, sino que ha sido entre ambos. El pacto de parentesco, ambas partes se prometen juntamente una a la otra, la cual produce un vínculo con responsabilidades recíprocas. Las escrituras dan muchos ejemplos de pactos de parentesco. Y vamos a ver justamente Génesis capítulo 26, verso 30. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer, familia. ¿Quién lo tiene, familia? El capítulo 26, verso 3. Acá. Acá. Y les Bueno, dio un banquete, y comieron y bebieron, y de madrugada se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Luego ok. Isaac, Ajá. Sí, sí, bueno, pero es interesante porque dice que hicieron pacto, juramento entre ambos. Ok, acá tenemos un ejemplo de un pacto de parentesco. Ahora vamos al capítulo 31, verso 54. ¿Quién lo tiene? Verso 54, ¿verdad? Exactamente. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Amén. Gracias, mi hermanita. Vemos que acá estamos viendo cómo también acá con Jacob y Labán exactamente están haciendo un pacto de parentesco. No es porque son parientes, sino que entre ambos llegan a un acuerdo y ambos se comprometen a cumplirlos. Y algo interesante, vemos que hay en medio de estos convenios de parentesco. ¿Qué es lo que va a predominar? Siempre hay una comida. Hay una ceremonia a través de una comida. Wow, familia, esto también nos tiene que llamar mucho la atención porque dentro del contexto bíblico, no cualquiera se puede sentar a la mesa a comer con cualquiera, porque dentro del contexto bíblico es una cuestión de convenio, de llegar a un acuerdo con esa persona. Entonces, es algo bien interesante que habría que también profundizar un poco más para entender cómo eso va a funcionar en estos tiempos en nuestras vidas. Que algo que no tenemos nosotros tristemente, es algo que no tenemos nosotros en conciencia o que no es común para nosotros sentarnos a comer con cualquier persona que sea conocida, es normal. Pero miren, en el antiguo Medio Oriente no era normal. Porque el sentarse a la mesa de una persona sentarse a la mesa y comer juntos por ejemplo, acá vemos que es un creyente en el Dios de Israel, en el Dios Todopoderoso, y Labán con sus dioses, se están sentando a comer juntos, pero para hacer un pacto. Wow, familia. Creo que es un tema para otro estudio, pero que sería bueno que podamos nosotros identificar este tema
y poder también analizarlo y ver cómo esto aplica a nosotros. Porque muchas veces sin querer estamos haciendo o estamos aceptando cosas al sentarnos a la mesa con alguien que no está dentro del mismo convenio. Entonces, es algo que es bien interesante que tenemos que considerar, familia, ¿bien? Que en el mundo bíblico la comida representa relación de pacto, de convenio. Y vamos a leer Éxodo capítulo 24, 11. ¿Quién lo tiene? Éxodo 24, 11. Acá moré. Sí, mi hermano. Dice, sin embargo, él no levantó la mano contra los dirigentes de los israelitas. Ellos contemplaron a Elohim y comieron y bebieron. Ok, miren entonces lo que está pasando aquí. Vemos que ahora también hay una comida y bebieron. O sea que hay un convenio. Bien, estamos hablando de convenio. Siempre que veamos este vocabulario de comieron y bebieron, comieron y o celebraron una cena o compartieron la mesa, ok, está hablando de que se hizo un convenio entre ambas partes. Es un convenio de paridad o de parentesco. Y eso es como lo vamos a ir descubriendo dentro de las escrituras. Vemos que no nos dicen que fulanito y menganito hicieron un convenio de paridad. No, nos dicen que fulano y mengano llegaron a un acuerdo, se sentaron a comer. Entonces ahora para el contexto, para las personas que están dentro del contexto, entienden que hay un contexto de obligaciones mutuas, de que ambos tienen que cumplir con ciertas obligaciones, ¿ok? Entonces vemos cómo ahora vamos aprendiendo a definir los convenios y a descubrirlos dentro del vocabulario bíblico. Cuando solamente la parte subordinada hace el juramento de pacto, el resultado es un pacto de vasallaje y ese es otro tipo de pacto. Cuando, por ejemplo, el vasallo o el siervo hace un juramento a su rey. En dicha situación, el partícipe superior le impone unilateralmente al inferior un juramento de pacto, a menudo con un ritual de automaldición, y esto lo vamos a ver en la Biblia. Los ejemplos del antiguo cercano oriente de este pacto incluyen los famosos tratados del vasallo de Esarhadón, del rey asirio entre el 681 y el 669 antes de la era común, quien les impuso a los vasallos rebeldes que juren un pacto de lealtad para garantizar que aceptan a su heredero, Asurbanipal. Entre los ejemplos bíblicos de vasallaje está el pacto de la circuncisión en Génesis 17, que obviamente sabemos que no es una maldición, y eso es algo que también vamos a definir qué es bendición y qué es maldición, porque lamentablemente en nuestro contexto la maldición la asociamos a cuestiones del inframundo, lo que en el antiguo Medio Oriente se conoce como inframundo, pero es un vocabulario legal que está asociado con incumplimiento al pacto, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es interesante ver que el Eterno impone una condición que hace que Abraham acepte esa condición, lleve la señal, que quien lleva la señal es Abraham, no es el Eterno, sino que es Abraham y su descendencia, que nos obliga de alguna forma a que nosotros vamos a mantenernos dentro del pacto, que hemos aceptado cumplir con las obligaciones y que si no cumplo con las obligaciones, podríamos decir, si no las cumplo, entonces acepto las condiciones negativas por el no cumplimiento. O sea que podríamos decir que la circuncisión viene a ser como el sello o mi firma de que acepto las condiciones y las cláusulas del pacto que Dios está haciendo conmigo y mi generación. Estoy aceptando ser parte de ese pacto de Abraham, por lo cual yo me estoy asumiendo las obligaciones que conlleva el que yo sea parte de ese convenio. Por eso la circuncisión no es algo que se puede tomar a la ligera, familia, que es un proceso en donde quien toma la decisión de circuncidarse es porque entiende quién es Dios, entiende lo que está haciendo
y lo que va a hacer. Dice Franco, aquí nos comparte Apocalipsis 3:20, que dice, mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entrará a su casa y cenaremos juntos. Exactamente. En Apocalipsis, miren, ahora que nosotros estamos entendiendo los tipos de convenio, ¿qué está haciendo ahora? Es un convenio. Cenaremos juntos. Estamos entrando en una relación de pacto. Dios, ¿qué quiere? Que entremos en una relación con Él de pacto, en donde Él está obviamente sujeto al pacto que hizo Abraham, pero también nosotros estamos sujetos a obedecer lo que Abraham oyó y obedeció. Recuerden eso. Nosotros no estamos exentos de hacer lo que Abraham hizo. Cuando nosotros entendemos que ahora nuestra relación con Dios no es basada en emociones, no es basada en sentimientos, en que hoy quiero, que hoy mañana no quiero. No, familia, la relación con Dios es una relación de pacto. Una relación en donde ahora nosotros, por gracia y favor de Dios, podemos ser injertados al pacto que hizo con Abraham, que obviamente lo recibe como heredad Israel, porque es un pacto que se va a pasar de generación en generaciones. Y ahora que nosotros no somos Israel, somos injertados a ese pacto, ahora estamos dentro de esa relación. Ahora esto es un desafío para nosotros, porque nos determina que nuestra relación no es una relación sentimental, emocional, de que quiero o no quiero, hoy sí porque me fue bien quiero, hoy porque me fue mal no quiero tener relación con Dios, tener un contacto con Dios. Familia, vemos que las relaciones dentro de las Biblias no están basadas en emociones o sentimientos, sino que están relacionadas con compromisos, con lealtad, con obediencia. Y recuerden, Génesis capítulo 25:6. Abraham escuchó la voz de Dios, guardó sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes. Ok, interesante. Gracias, mi hermano, por compartir ese versículo, porque miren, estamos ahora que entendemos en el Antiguo Testamento y en el contexto cultural lo que es convenio, ya podemos entender en Apocalipsis, el final del libro, que está hablando también de que Dios que quiere una relación de convenio con su pueblo. Amén. Entonces, vamos a continuar porque ahí estamos viendo que en Génesis capítulo 17 estamos hablando de que obviamente una relación de convenio, en donde hay un convenio acá de vasallo, en donde el vasallo asume la responsabilidad de cumplir con el convenio con su rey. Y vemos que en el capítulo 17 de Génesis está ese contexto. Y también podemos ver que en otros textos como en Deuteronomio, capítulo 27 del verso 11 al 26, está presente esto también de esta relación en donde en el capítulo 27 vemos que están en el monte de la bendición y la maldición. Quien el pueblo jura por las maldiciones del pacto, del convenio, que van a obligarse, o podemos decir que asumimos el compromiso de cumplir con el pacto que hay entre el Eterno y su pueblo. Y también en Josué capítulo 8, del verso 30 al 35. ¿Quién lo tiene, familia, para leerlo? Josué capítulo 8, del verso 30 al 35. Entonces Josué construyó un altar a Yahweh, Dios de Israel, en el monte Ebal. Y como había mandado Moshe, siervo de Yahweh, a los israelitas, según está escrito en el libro de la ley de Moshe, un altar de piedra sin habrá a las que no haya tocado el hierro. Ofrecieron sobre el holocausto a Yahweh e inmolaron sacrificios de comunión. Josué escribió allí mismo sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito delante de los israelitas. Y a todo Israel, sus ancianos y sus escribas y sus jueces de pie, y a los lados del arca y delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca de alianza de Yahweh. Y todos, tanto forasteros como ciudadanos, se colocaron a la mitad en la falda del monte Garizim y en la otra mitad de la falda del monte Ebal,
según la orden de Moisés, siervo de Yahweh, para bendecirlo por primera vez al pueblo de Israel. Y luego Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, a tenor de cuanto está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de cuanto Moisés había mandado de que no la leyera Josué, en presencia de toda la asamblea de Israel, incluidas las mujeres, los niños y los forasteros que vivían en medio de ellos. Ok, miren familia, gracias mi hermana. Wow, qué interesante familia, porque acá estamos viendo que están entrando a la tierra prometida. Están viendo el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, que ellos están ahora regresando, volviendo a la tierra prometida. Y al entrar están haciendo un convenio con el Eterno, asumiendo las condiciones, porque se dice que Josué ¿qué hizo? Leyó la ley de Moisés, leyó la Torá. Y al leer la Torá y el pueblo estar de pie entre el monte de la bendición y el monte de la maldición, ellos están haciendo un juramento de que si obviamente ellos rompen con el convenio, con la Torá, que son las cláusulas, podremos decir, del convenio entre Abraham, entre Dios y Abraham, todas las maldiciones de haber roto esas leyes o esos mandamientos recaiga sobre el pueblo. Y dice que miren lo interesante, que estaba todo el pueblo de pie, hombres, grandes y pequeños, mujeres, niños, hasta el extranjero que habitaba con ellos está asumiendo el compromiso de obedecer al entrar a la tierra prometida con los mandamientos de Dios. Los mismos mandamientos que fueron oídos por Abraham, que los transmitió de generación en generación, que hoy se convierten en un instrumento legal al entrar a la tierra, porque están escritos en un documento en piedra. Es un documento legal. Ahora ellos están jurando obedecer ese documento. Es como el juramento cuando alguien hace el proceso de nacionalización por ejemplo, aquí en Argentina, cuando hacen el proceso de nacionalizarse, de hacerse ciudadanos de Argentina, tienen que pasar por un proceso. Pasar por un proceso el cual tienen que presentar documentaciones, tienen que justificar el por qué quieren ser ciudadanos argentinos. Y no solo eso, sino que una vez que pasen todo el proceso, tienen que hacer un juramento por el cual se comprometen y juran obedecer la Constitución Nacional, por más que yo sea de otro país, yo juro al tener mi nacionalidad, mi ciudadanía argentina, como extranjero, juro que voy a respetar las leyes de Argentina. Pues eso es lo que está sucediendo. ¿Y qué sucede? Si yo no cumplo con las leyes constitucionales que yo juré, ¿qué va a suceder en mí? ¿Va a caer qué? ¿La maldición de qué? A ver, familia, la maldición de la ley. ¿Y qué es la maldición de la ley? La maldición de la ley es no cumplir con las condiciones del pacto, con lo que yo me comprometí o juramenté que iba a obedecer. Pues exactamente está sucediendo lo mismo aquí, familia. Aquí está sucediendo lo mismo y por eso es un término en el antiguo Medio Oriente se conoce como podemos decir, pacto de vasallaje, en donde el vasallo, el siervo, asume las condiciones de que va a obedecer el mandamiento o obedecer el pacto, y si no lo obedece, que todas las maldiciones sobrecaigan sobre el vasallo. Y ese es algo que está relacionado con el pacto entre el pueblo. Miren cómo ahora va haciendo como de un pacto unilateral que se hizo con Abraham, ahora se va haciendo un pacto en donde ahora nosotros tenemos que juramentar y tomar la decisión de obedecer el convenio. Porque ahora somos conscientes a través de Yeshua de que hay una relación de pacto con Dios. Cuando solo la parte superior hace juramento, que esto lo vemos con Abraham y el Eterno, el resultado es un pacto de cesión. En fuentes del antiguo cercano oriente hay diferentes pactos de cesión, en los cuales los monarcas protectores recompensan al siervo leal
de sus vasallos, haciendo un juramento de pacto por el que se conceden territorios opuestos, reales, a perpetuidad. En dicho pacto, la parte superior unilateralmente se obliga a sí mismo a bendecir a la parte inferior por actos heroicos de servicio fiel. Ok, familia, y aquí podemos ver que el pacto que hace Abraham, mejor dicho, que Dios hace con Abraham, es un pacto en donde Dios mismo está dando este regalo perpetuo, que es la herencia de la tierra prometida a Abraham. Porque Abraham fue un siervo fiel. Y habla de Abraham como un siervo fiel, que a pesar de que no conocía o que, digamos, no tenía una relación propia, pero vemos que cuando el Eterno va al encuentro de Abraham y tienen este encuentro personal, Abraham decide voluntariamente seguir al Dios de Israel, caminar con el Dios de Israel. Entonces es algo bien interesante, familia, que ahora esto nos tiene que ir también a nosotros haciendo meditar en cómo es esa relación entre el Eterno y conmigo. ¿Estoy en una relación de pacto o estoy en una relación basada en emociones o sentimientos, familia? Y esto es una gran diferencia y vemos que la Escritura no habla de eso. Y vemos también que hay pactos que están sujetos también a lo que es, vamos a ver que hay algunos pactos que también se hacen a forma secular, y eso lo vamos a ver en los reyes, que hacen un rey con otro rey, o como vemos también con Abraham y Abimelech, que hacen un pacto secular, o igual como Jacob con Labán, son pactos seculares, pero el principio es el mismo. Lo cual también eso se aplica entre la deidad y Abraham, y la deidad y nosotros. O sea, vemos que ahora cuando entendemos lo que es un pacto en contexto, nos ayuda a entender cuál es el tipo de relación que Dios quiere con nosotros. Y que obviamente, cuando habla de bendiciones y maldiciones, no está hablando de condiciones, podemos decir, que sean podemos decir, cosas relacionadas al inframundo. Miren, dentro de los convenios, dentro de las cláusulas de los convenios, existe lo que son las bendiciones y las maldiciones. Las escrituras y los textos antiguos del Cercano Oriente enseñan maneras diversas de formalizar pactos. En la mayoría de los casos, el acto de hacer un pacto implica una o ambas partes presten un juramento. Al invocar el nombre divino, los que juran apelan a Dios o a los dioses para hacer valer el pacto con una bendición por la obediencia o una maldición por la rebeldía. ¿Ok? Entonces vemos que lo que es maldición y bendición en las escrituras no quiere decir que las bendiciones es que, oh, voy a ser próspero, sino que es que yo voy a gozar de las bendiciones por la obediencia al pacto. Y la maldición no es que me va a venir a atacar un ser del inframundo, sino que es mi desobediencia, las consecuencias negativas de desobedecer el pacto. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de definir bendiciones y maldiciones? La bendición son las cosas positivas o las consecuencias positivas por yo obedecer el convenio, mientras que las maldiciones son las consecuencias negativas de mi desobediencia, de mi rebeldía, de no querer cumplir con el pacto, familia. Los escritos del Antiguo Cercano Oriente dan muchos ejemplos de tales ritos, de prestar juramento como el que se expone en un texto asirio del año 754 antes de la era común, que dice, esta cabeza no es la cabeza de un cordero, es la cabeza de Matiu y Liu, el que hace el pacto. Si Matiu y Liu peca contra este pacto, entonces, así como se ha arrancado la cabeza de este pequeño corderito, que le arranquen la cabeza a Matí y Liu. Esto está en los libros de Anet, en el verso 532. ¿Ok? Entonces, ahora vemos que dentro de los pactos se encuentran las bendiciones y las maldiciones. Ahora esto va a determinar cómo va a ser mi relación con el Eterno. Si es una relación de pacto o es una relación de emociones.
Si yo entiendo ahora que el Eterno quiere una relación de pacto y que yo ahora soy parte del pacto por gracia y por favor del Eterno, porque la verdad, ¿merecíamos ser parte del pacto? Pues no, familia. Estábamos en la muerte, en la esfera de la muerte. Había caos en nuestras vidas. Había inmoralidades. Había muerte. Había rebelión. Pero por su gracia y su favor, hace lo que él mismo hizo con Abraham. Por su gracia nos mira con agrado y con favor. Nos extiende un camino a través de Yeshua para ahora nosotros poder ser parte de este convenio. Y ahora que yo soy parte de este convenio, al conocer la justicia y la bondad de Dios, al conocer que a través de Yeshua, que es el mediador de este nuevo pacto, y que vamos a ver que el nuevo pacto, más que nada, es un término que se traduzca al español, pero en sí nuevo pacto es un pacto renovado. A través de Yeshua se está renovando este pacto que fue hecho con Abraham, ahora se está renovando con Yeshua, y tenemos ahora nosotros la bendición de ser partes de ese pacto. Por lo cual ahora nosotros reconocemos que estamos en esta relación y ahora reconocemos que tenemos que obedecer los mandamientos. Ahora esto tiene más sentido cuando leemos Deuteronomio capítulo 30, capítulo 28, capítulo 29, que habla de las bendiciones y las maldiciones. Y si lo vemos ahora teniendo esto en contexto, vamos a ver que está hablando de que si ustedes obedecen, vienen todas estas bendiciones. Pero si ustedes obedecen, vienen todas estas maldiciones, que son las maldiciones de la ley. Ahora, teniendo esto en mente, cuando veamos el término maldiciones de la ley en el Nuevo Testamento o en los escritos del primer siglo, sabemos que tiene que ver con una relación de pacto. Que si yo estoy fuera de la ley, van a caer las maldiciones. Escudos de familia como por ejemplo, yo sé que el semáforo en rojo no lo tengo que cruzar, pero si lo cruzo el semáforo en rojo, ¿cuál es la maldición? O que choque, o que haya un inspector y me vio justo y me diga, ¿sabe qué? Acá tiene su multa. No es que voy con apuro, es que no tiene que pasar el semáforo en rojo. Acá tiene su multa. ¿Cuál es la maldición de la ley? La multa. Entonces es básicamente lo mismo, familia. Cuando vemos que se usa el término maldición de la ley es porque estamos hablando de estas maldiciones por romper la ley. O sea, serían las consecuencias negativas por romper la ley, romper las condiciones del convenio. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto compartir este tiempo de estudio y continuaremos con ahora convenios en el Nuevo Testamento, los escritos del primer siglo, en el próximo estudio. Amén, familia. Nos vemos la semana entrante.